Ok, pues vamos al tema entonces de movimiento circular. Lo primero pues que vamos a mencionar es, ¿verdad? Los radianes. Los radianes es una variable adimensional y se utilizan pues, cuando estamos trabajando con ángulos y ese tipo de cosas. Y básicamente, pues todas las unidades que vamos a ir viendo, que son características del movimiento circular, llevan ese concepto de radianes para que se entienda que estamos hablando de cosas que son de movimiento circular, aunque sean una variable, pues que vuelvo y repito, es adimensional. Un radián, pues más o menos es 57.3 grados. Entonces, a modo de repaso, pues si estamos moviéndonos en movimiento circular, pues valga la redundancia, pues es que estamos moviéndonos en forma de círculo o con una trayectoria circular, mejor dicho. Entonces los círculos, como sabemos, pues tienen un radio, tienen una circunferencia y se puede calcular cuán largo es el arco de un círculo si nos acordamos de la fórmula para el arco de un círculo, que es que el arco, o la letra S, es igual al radio por el ángulo en radianes. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos aquí arriba, de que la S, que es la longitud del arco, es igual al radio por el ángulo en radianes. Ahora, cuando hablamos de movimiento circular, tenemos que introducir el concepto de velocidad angular. Y la velocidad angular, pues no es otra cosa ¿verdad? Como que una medida de cuán rápido cambia este ángulo cuando el radio se mueve de una posición a otra. Porque tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? De que, ¿verdad? Por ejemplo, aquí habría un objeto atado o algo así que se está moviendo y se mueve desde el punto 1 hasta el punto 2. Y obviamente, aparte de moverse él, ¿verdad? En esta trayectoria circular, pues este ángulo está cambiando de ser 0 hasta lo que sea que aquí. Y ese es el concepto de velocidad angular. Cuán rápido cambia ese ángulo. Tenemos que tener en cuenta también que cuando un objeto se mueve en trayectoria circular, la velocidad angular es la misma en este punto y en este punto y en este punto y en este punto y en cualquier punto de la trayectoria. Igual pasa cuando él se encuentra en el tramo 2, pues sería igual en este punto, en este punto, en este punto, en este punto y en el que sea. Lo que cambia es la velocidad tangencial. Porque si tenemos, por ejemplo, que él está atado a una cuerda, déjame borrar las marcas que hice. Cuando él se mueve, pues obviamente la distancia que hay de aquí a aquí es más corta que la distancia que hay al él pasar todo esto por aquí arriba. Y obviamente toda la cuerda se tiene que mover desde un lado hasta el otro para que el objeto llegue. Entonces, ¿qué sucede? Como la velocidad angular es la misma, la velocidad que cambia es la velocidad tangencial a la velocidad que ya nosotros conocíamos, la que es en metros sobre segundo. O sea que para un objeto que se mueve, ¿verdad? En movimiento circular, la velocidad angular es la misma siempre. Lo que cambia va a ser, ¿verdad? La magnitud de esa velocidad, pues diríamos tangencial. Espero que se haya entendido eso. Entonces, ¿cómo calculamos la velocidad angular? Pues una manera de calcularla pues sería, ¿verdad? Normal, el cambio en el ángulo entre el cambio en tiempo. Como el ángulo está en radianes y el tiempo en segundos, pues me queda en radianes sobre segundo. Y esta cantidad pues va a ser un vector. La velocidad angular es un vector. Porque nos podemos mover, ¿verdad? En dos direcciones cuando nos movemos en movimiento circular. Nos podemos mover, pues diríamos así. O nos podemos mover así. Otra cosa importante es que para encontrar la velocidad angular, pues también simplemente podemos dividir 2pi
entre el periodo y lo que es el periodo lo vamos a ver ahora más adelante. Nos traen ahora entonces dos conceptos que son nuevos también, que vienen relacionados a este tema de movimiento circular, y el primero de ellos es la frecuencia. La frecuencia me dice cuántas revoluciones hay en una unidad de tiempo, y una revolución usted la puede pensar como una vuelta completa, o sea, como algo así. La unidad de tiempo pues puede ser minutos, segundos, horas, días, años, lo que sea. Entonces lo que me contesta la frecuencia es cuántas pasan en un segundo o en un minuto o en una hora. ¿Cuántas pasan? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, o la pregunta, mejor dicho, que nos contesta la frecuencia. Es cuántas pasan en un segundo o en un minuto, depende de cómo sea. La frecuencia se mide entonces cuando tenemos esa velocidad angular dividida entre 2pi. Y si despejamos la fórmula para la velocidad angular, pues va a ser 2pi por la frecuencia. El periodo, que es el otro concepto nuevo que lo mencioné anteriormente, dice cuánto tiempo tarda una revolución. O sea, cuánto tiempo se tarda en hacer esto. La de frecuencia me decía cuántas veces lo hace en un minuto o en un segundo o lo que sea. Y el periodo me contesta cuánto tiempo se tarda en hacer una sola vuelta. Entonces, como habíamos visto anteriormente, que la velocidad angular era igual a 2pi entre el periodo. Esto sale porque 2pi es una vuelta completa y el periodo es cuánto tarda en dar una vuelta. Por tanto, el tiempo que se tarda en dar una vuelta, si lo ponemos, ¿verdad?, dividiendo entre una vuelta completa, pues va a ser esa velocidad angular. Y el periodo y la frecuencia pues son inversamente proporcionales, que es la relación que tenemos aquí, que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Y note lo que pasa, a mayor frecuencia, pues menor va a ser el periodo, porque mientras más pasen en un minuto, por ejemplo, pues quiere decir que más rápido se da una vuelta. Mientras más pequeña sea la frecuencia, pues más lento va a ser el periodo. O sea que mientras menos vueltas demos en un minuto, por ejemplo, pues más lenta es cada vuelta. Y tómese un segundo para que piense eso. Porque si entiende lo que le contestan la frecuencia y el periodo, pues tiene ya gran parte de los problemas del otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Que hayamos mencionado anteriormente que cuando nos estábamos moviendo en una trayectoria circular, pues la velocidad angular era todo el tiempo la misma. Lo que cambiaba era esa velocidad tangencial. ¿Y cómo encontramos esa velocidad tangencial? Pues esa velocidad tangencial va a ser 2pi por r dividido entre el periodo. Pero vamos a verlo más lindo. 2pi entre el periodo es igual a esa velocidad angular. O sea que la velocidad tangencial pues sería simplemente esa velocidad angular por el radio. Y hace mucho sentido, porque si se fija, mientras más largo sea el radio, pues más va a ser esa velocidad. Y hace sentido porque la distancia que él tiene que correr de aquí a aquí es menor que la que él tiene que correr de acá a acá. Por lo tanto, mientras más sea el radio, más tiene que ser la velocidad para que toda la cuerda se mantenga uniforme en el mismo sitio. Si estuviéramos hablando de una cuerda, por ejemplo. Entonces tenemos dos maneras de tener trayectorias circulares. La primera es cuando nos movemos counterclockwise, que es en contra de las manecillas del reloj. Y la otra es pues clockwise, que es cuando nos movemos a favor de las manecillas del reloj, que esa sería pues así. Otra cosa importante es que vamos a suponer que nos estamos moviendo counterclockwise, que es la que tenemos aquí, que nos estamos moviendo, pues diríamos en esta dirección así.
en cualquier punto, ¿verdad? Pues sabemos que hay una velocidad tangencial. ¿Qué pasaría si yo me estoy moviendo en una trayectoria circular? Vamos a suponer que yo tengo una masa aquí y de momento yo tengo, ¿verdad?, un montaje experimental que yo puedo poner una navaja aquí para que cuando esto esté dando vueltas, exactamente yo voy a introducir la navaja aquí y cortar el cable aquí mismo. ¿Qué pasaría entonces con esta masa? Podrían pensar que la masa pues se sigue moviendo circular y lo que hace es que, pues, que el radio cada vez se hace más largo. Pero en realidad lo que sucede es que aquí, como la velocidad es, ¿verdad?, la tangente, pues la velocidad está hacia arriba. O sea que si yo corto, exactamente como estoy ¿verdad?, a los extremos, izquierda o derecha, pues si yo me estoy moviendo counterclockwise, que la velocidad está hacia arriba, y corto por aquí, la masa lo que va a hacer es que va a hacer esto. Va a subir, llega hasta una altura máxima y va a bajar en el mismo lugar. Si yo corto el cable por aquí, voy a ponerle ahora otro color. Si yo corto el cable por aquí, pues la velocidad tangencial es así, pues la masa va a salir y haría algo así, pum, y baja. Si yo corto el cable por aquí, cuando la masa esté por aquí, pues la velocidad hacia abajo. Entonces la masa lo que hace es que va a caer. Y eso puede ser una posible pregunta de examen. Que es bueno que entienda, ¿verdad?, el concepto. Ahora, vamos a ver, habíamos visto ya lo que era la velocidad angular, cómo, ¿verdad?, se encontraba la velocidad tangencial, qué era el arco, qué eran los radianes y todas esas cosas. Ahora vamos a traer otra cosa nueva, que es lo de aceleración angular. Y la aceleración angular no es otra cosa que cómo cambia, pues, la velocidad angular con el tiempo. Y eso no es nuevo porque aceleración es cambio en velocidad entre cambio en tiempo, o sea que hace bastante sentido. Ahora, ¿cómo nosotros relacionamos esa, diríamos, aceleración centrípeta con esa aceleración tangencial? Porque si hay una velocidad tangencial, tiene que haber una aceleración tangencial. Pues si nosotros derivamos la velocidad tangencial, pues tenemos la aceleración. Y si derivamos la velocidad, pues diríamos tangencial, escribiendo la verdad en radio por velocidad angular, porque habíamos visto anteriormente que V era igual a R por W, por omega, debo decir. Pues al derivar esto, que es la velocidad tangencial, el radio pues sale porque el radio es una constante. Y tenemos entonces que la derivada de la velocidad angular no es otra cosa que la aceleración angular. Entonces, ¿qué sucede? Ahora vamos a traer, pues tal vez el concepto, o uno de los conceptos más importantes de este tema, que es el de aceleración centrípeta. Cuando nos movemos en movimiento circular, pues me tomé el tiempito ahora para hacer un dibujo aquí bien feo, para tratar de explicarlo un poquito mejor. Ok, vamos a suponer que nos estamos moviendo, ¿verdad?, con esa trayectoria, y que en este punto en particular pues estamos ¿verdad?, aquí. Si una masa está dando vueltas alrededor de un centro de rotación, obviamente pues ella tiene una velocidad hacia arriba. Si tiene velocidad hacia arriba, pues tiene que tener alguna aceleración, porque la velocidad pues va a ir cambiando su dirección.
porque la velocidad que hemos visto que cuando estábamos al lado pues era para arriba completa, cuando estábamos, ¿verdad?, más arribita pues era como que más inclinada. So tiene que haber una aceleración que hace pues que cambie la trayectoria de la velocidad. Ahora, ¿por qué la pelota o la masa pues no sale disparada así para allá? ¿Verdad? En esta dirección. ¿Por qué ella no sale volada así para allá? Pues sencillo. Tiene que existir entonces una aceleración que contrarreste pues ese componente de la velocidad que va a tratar de que ella salga volada en esa dirección. ¿Qué sucede? Que esa aceleración es la que se le conoce como la aceleración centrípeta. Y centrípeta viene del concepto de buscar el centro, o sea, de ir en dirección al centro. O sea, esa aceleración centrípeta siempre va a ir apuntando hacia el centro, donde, como que hasta el eje de rotación, como que desde el centro del que todos los objetos rotan, o en este caso pues esta masa, pues hacia ese punto, hacia ese centro, es que esa aceleración centrípeta va a estar apuntando. Entonces, ¿cómo encontramos esa aceleración centrípeta? Pues tenemos tres fórmulas básicas. La primera es la velocidad tangencial por la velocidad angular. La segunda es la velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio, que pues es simplemente al sustituir esto en términos de la velocidad, pues me queda de esta manera. O si queremos entonces cambiar la velocidad por pues velocidad angular, pues me va a quedar velocidad angular al cuadrado por el radio. Esto debe ser una R. Voy a escribirlo así para que se entienda un poco más. Pero es verdad, es el radio. Entonces, ¿cuál vamos a usar? Pues depende de lo que tengamos. Si sabemos cuánto es la velocidad tangencial angular, pues usamos esta. Si solamente sabemos cuánto es la velocidad tangencial y cuánto es el radio, pues usamos esta. Y si sabemos cuánto es la velocidad angular y cuánto es el radio, pues usamos esta. Entonces, claro, donde quiera que haya una aceleración, pues tiene que haber una fuerza. Pues, y esa fuerza que apunta hacia el centro, pues se le conoce como la fuerza centrípeta. Y pues como sabemos que fuerza es masa por aceleración, pues es simplemente a todas esas ecuaciones de aceleración centrípeta que habíamos visto, pues le añadimos la masa. Ahora, lo importante de esto es lo siguiente. Cuando nosotros hablemos de fuerza centrípeta, la fuerza centrípeta no siempre va a ser como que de la misma naturaleza, del mismo tipo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos objetos que están atados a una cuerda, pues sabemos que la fuerza centrípeta quien la hace es la tensión, ¿verdad? Porque pues, es bastante visual que tenemos una tensión que está dando a ese objeto. Pero cuando tenemos otros casos, como vamos a ver más adelante, vamos a ver que la fuerza centrípeta la puede hacer la fricción, la puede hacer el peso, la puede hacer la tensión, como ya habíamos mencionado, la puede hacer la gravedad. O sea, hay muchísimas cosas que pueden hacer, ¿verdad? O hacerle la función de fuerza centrípeta. Lo importante de esto es ser capaz uno de reconocer cuál fuerza es la que actúa, como la fuerza centrípeta. Entonces, pues como habíamos visto, ¿verdad? Ecuaciones de cinemática ya al principio del curso, pues vamos a hacer unas ecuaciones de cinemática ahora, pero para el movimiento circular. Entonces yo hice esta tablita, que es bueno que la conozcan, que me da las relaciones que tienen las variables de movimiento en una sola dimensión uniformemente acelerado con lo del movimiento circular. Tenemos que el arco, pues la relación que tiene con el movimiento circular
es que ahora en lugar de hablar de arco, de metros, de desplazamiento, vamos a hablar de ángulo, de radianes. En vez de hablar de velocidad tangencial, pues vamos a hablar de velocidad angular. En vez de hablar de aceleración tangencial, vamos a hablar de aceleración angular. Y aquí pues puse la relación o una de las relaciones que tienen entre ellas en cuestión de fórmula. Aquí tenemos las ecuaciones de cinemática entonces para el movimiento circular con una aceleración angular constante. Son las mismas que para el movimiento uniformemente acelerado, una dimensión. Lo único que pues aquí hablábamos de delta X, ahora hablamos pues, del cambio en el ángulo, aquí hablábamos de velocidad tangencial inicial, ahora es velocidad angular inicial. El tiempo sigue siendo el mismo y en lugar de hablar de aceleración tangencial, pues es aceleración centrípeta. Tómense un momento para que las escriba, para que las conozca, antes de seguir con el video. El primero de los ejemplos me dice que tenemos pues, un reproductor de vinil que va a 33.3 revoluciones por minuto, que asumas que toma 5 segundos para que llegue a su velocidad pues, máxima, diríamos, si empieza desde el reposo, y que me pide que encuentre la aceleración angular en esos 5 segundos. Lo primero que tenemos que ver es que me dieron algo que está en revoluciones en unidad de tiempo, o sea que esto que tenemos aquí pues debe de ser frecuencia. Y habíamos visto que, ¿verdad? Cuando teníamos que W era igual a 2pi frecuencia, si yo quiero la W, pues la frecuencia la multiplico por 2pi. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Esa frecuencia la multiplico por 2pi. Y ahora, como la quiero en segundos, pues la multiplico por 1 minuto y lo divido entre 60 segundos. Y esa frecuencia final, esa velocidad angular final, va a ser igual a 33.3 por 2 pi radianes entre 60 segundos. Y lo voy a dejar así para continuar el ejercicio. Importante también que se me había olvidado mencionarle que la frecuencia por lo general se usa en unidades de 1 entre segundos. Y a esta unidad de 1 sobre segundo se le llama hertz. O sea, que donde sea que vean hertz en un ejercicio, pues se refiere a segundos a la menos 1 o a 1 entre segundos, que están hablando de frecuencia. Ahora si seguimos con el ejercicio, ya tenemos la velocidad angular final. Hemos visto desde las ecuaciones anteriores que la velocidad final va a ser igual a la inicial más la aceleración por el tiempo. Por lo tanto, pues simplemente como la inicial me dicen que salimos desde el reposo, decimos que esto es 0 y dividimos entre el tiempo que me lo dieron y tenemos que la aceleración angular va a ser igual a la velocidad final entre el tiempo. Mirar aquí, la velocidad angular entre el tiempo, y esa aceleración debe ser 0.697 radianes entre el segundos al cuadrado. Ahora me dicen encuentre cuántas revoluciones hace antes de llegar a esa velocidad final. Si usamos las ecuaciones de cinemática, la primera me dice, ¿verdad? El ángulo final va a ser igual a la inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como empieza desde el reposo, puedo decir que esto es 0. Y como yo lo que quiero ver es el cambio en realidad en cuántas revoluciones hace, pues también esto es 0. Por lo tanto, ese ángulo final va a ser igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, que es lo que dice aquí, que es lo que tenemos aquí, pero el número. Ese ángulo me debe dar 8.72 radianes. Y habíamos visto la relación de que en 2 radianes, o 2 pi radianes es una revolución. O sea que para cambiar de radianes a revolución es dividir entre 2 pi radianes. Y me queda que él da 1.39 revoluciones. Que eso es como decir que para él llegar hasta esa velocidad, pues él dio una vuelta. Y dio, pues diríamos que parte de otra.
antes de llegar hasta esa frecuencia de 33.3 revoluciones por minuto. Ejemplo, si tenemos una centrífuga cuyas muestras rotan a 10 centímetros del centro de rotación, ¿qué frecuencia de rotación es requerida para producir una aceleración de 1.0 por 10 a la 5 G? Esa G es la aceleración gravitacional. Entonces, pues, fíjese que tenemos que encontrar la frecuencia, pero no sabemos ni el periodo ni la velocidad angular. Pero sabemos que la aceleración centrípeta que me están pidiendo es que sea de 1.0 por el 10 a la 5 G. O sea que sabemos cuánto es la aceleración centrípeta. La velocidad angular la desconocemos, pero el radio sabemos cuánto es, que era de 10 centímetros. Vamos a despejar esta ecuación para la velocidad angular. Y esa la vamos a llamar nuestra ecuación 1. Por otro lado, nosotros sabemos que la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia. Pero pues me están pidiendo la frecuencia. Solo la despejo para la frecuencia y la frecuencia va a ser igual a esa velocidad angular entre 2pi. Note que yo todavía no sé la frecuencia y no sé la velocidad angular. Pero sí tengo una ecuación con la que yo puedo encontrar esta velocidad angular. Porque es la raíz cuadrada del radio entre la aceleración centrípeta. Yo puedo despejar los valores aquí, encontrar qué número me da y pues simplemente sustituirlo ahí. O si lo quiero que sea el resultado un poquito más exacto, pues esta ecuación la sustituyo acá arriba, que eso fue lo que hicimos aquí. Pusimos la raíz cuadrada del radio entre la aceleración centrípeta dividido entre 2pi, donde la aceleración centrípeta pues es 1.00 por 10 a la 5 por G. Y aquí me faltó un paréntesis. Y entonces, pues eso nos va a dar 498.48 Hz. Fíjese que usted, ¿verdad? No sé si se la hacía más fácil. Simplemente sustituyendo los números aquí para ver cuánto daba esto y después este valor ponerlo acá. Era exactamente lo mismo. Me dice que calculemos pues, la fuerza centrípeta que se le hace a un carro de masa de 1500 kilogramos que se mueve a una velocidad de 15 metros en 3 segundos en una curva que tiene un radio de 400 metros. Y que qué fuerza hace el rol de fuerza centrípeta en este caso. Entonces sabemos que la fuerza centrípeta, una de las fórmulas para encontrarla era masa por velocidad al cuadrado entre R. Pues tenemos la masa, tenemos la velocidad, la ponemos al cuadrado y la R que era 400. La fuerza centrípeta me debe dar cercano a 843,75 newton. Ahora, ¿quién hace el papel de fuerza centrípeta? Pues como él se está moviendo en una carretera y pues, está cogiendo una curva, pues la que hace el papel de fuerza centrípeta es la fricción, pero es la fricción estática. Y es importante que tengamos presente que tiene que ser fricción estática, porque si fuera fricción cinética, pues lo que va a pasar es lo siguiente: si fuera fricción cinética, en lugar de seguir esta trayectoria que tenemos aquí así, pues el carro lo que hace es que las gomas se le deslizan y se echan más para el lado y le puede dar una valla a otro carro o lo que sea. O sea, nosotros queremos que el carro se mueva más o menos así. Si tenemos una fricción estática, pues el carro lo que va a hacer es esto. Va por ahí normal y cuando empieza de fricción estática a fricción cinética, pues se desvía para el lado. Y nosotros queremos pues que él pues siga esa trayectoria de lo más bien. Ahora tenemos otro ejemplo que me dice que tenemos un carro en el tope de una cuesta o de una montaña, que el radio de curvatura es de 9 metros y que cuán rápido puede ir el carro para mantener, ¿verdad? Un contacto constante con el piso. O sea, cuán rápido puede ir el carro para que no salga volando, en otras palabras, para que no se despegue del piso. Pues, ¿quién hace
el trabajo de fuerza centrípeta cuando el carro está en el mismo tope de pues esa cuesta o esa montaña, pues debe de ser la fuerza de gravedad que lo está dando hacia abajo. Entonces tenemos ya la ecuación para la fuerza centrípeta que me da la velocidad que yo necesito. No conocemos la masa del carro, pero sí conocemos el radio. O sea que como la fuerza centrípeta es masa por velocidad al cuadrado entre el radio y la fuerza de gravedad es masa por gravedad. Pero como la fuerza de gravedad es quien está actuando de fuerza centrípeta, pues yo puedo decir que la fuerza de gravedad es igual a la fuerza centrípeta. Puedo escribir esto para este caso. Entonces la fuerza de gravedad es masa por gravedad, es igual a masa por velocidad al cuadrado entre R. Y entonces, como tengo masa y masa a los dos lados, pues se me cancelan. Y ahora es simplemente despejar para esa velocidad al cuadrado. Multiplicando por R en ambos lados, se me va la R. Y me queda que el radio por la gravedad va a ser igual a la velocidad al cuadrado. Y pues simplemente sacamos la raíz cuadrada de eso. Y nos da 9.39 metros en 3 segundos. Lo lindo y pues tal vez curioso y que no es muy intuitivo es que como esto no depende de la masa, no importa si va una bicicleta o si va un tro o si va un avión o si va un tren, lo que sea, para que tenga ese contacto, ¿verdad?, con el suelo lo más rápido que puede ir es a 9.39 metros en 3 segundos. Y piensa eso por un segundo, lo útil que es que estos, ¿verdad?, funcionen de tal manera que no dependa de la masa. Porque si no tendríamos que estar poniendo signs de que no, mira, bicicletas pueden ir a 25, carros pueden ir a 15, troces pueden ir a 10, porque si dependiera de la masa, pues tendría que tener alguna relación. Ya sea que pues, mientras más masivo sea, pues más rápido tiene que ir o más lento. Pero mire lo lindo que es que como no depende de las masas, pues simplemente con un sign de que no te pases de esto, basta. Y otra cosa curiosa es que fíjate que en este caso es que no te puedes pasar de eso. O sea, de esta velocidad. El próximo ejemplo, pues me dieron un radio. Dice que tenemos un flywheel con un radio de 27.01 centímetros que tiene una frecuencia de 4.949 revoluciones por minuto. ¿Y que cuál es la aceleración centrípeta? Pues si me dieron el radio y la frecuencia, pues yo puedo encontrar con la frecuencia la velocidad angular, y una vez tenga la velocidad angular, pues puedo encontrar cuánto es la aceleración centrípeta. Lo que hacemos entonces es, pues con la frecuencia encontrar la velocidad angular y después la aceleración centrípeta. Tenemos que la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia. Una vez tenemos eso, pues 2pi por la frecuencia que me la dieron en revoluciones por minuto y yo la quiero en hertz, pues la paso a revoluciones por segundo y me va a quedar 518.25 radianes en 3 segundos. Esa es mi velocidad angular. El radio me lo dieron que era 27.01 centímetros. Esos centímetros los cambiamos a metros y los multiplicamos por este 518.26 al cuadrado. Y esa va a ser mi aceleración centrípeta. Lo importante aquí es hacer el análisis. Tenemos un radio y una frecuencia. Si con la frecuencia yo puedo encontrar la velocidad angular y el radio ya me lo dieron, pues con eso puedo sacar la aceleración centrípeta. Por último, me dicen que tenemos una pelota de masa de 0.5 kilogramos que está atada a una cuerda de manera que da vueltas en un círculo horizontal de 0.6 metros de radio a razón de 8 vueltas cada 10 segundos. Determine a la aceleración centrípeta y la tensión de la cuerda y encuentre cuánta es la aceleración centrípeta y la tensión de la cuerda, que creo que es bastante redundante eso. Pues tenemos la masa, tenemos el radio y nos dieron cuántas revoluciones hace en una unidad de tiempo, que eso va a ser la frecuencia. Con la frecuencia
Pues la realidad es que hay muchas maneras de hacer esto, porque yo escogí este camino, pero fíjese que usted pudo haber hecho lo siguiente también y también hubiera estado correcto. Con la frecuencia encontraba cuánto era la velocidad angular. Con la velocidad angular encontraba cuánto era la velocidad tangencial y con esto encontraba la aceleración centrípeta y la fuerza centrípeta. O simplemente podía brincar desde aquí hasta la aceleración centrípeta. Pero yo creo que yo escogí un camino un poquito más largo. Pues porque prefería hacerlo así. Tenemos que la frecuencia, ¿verdad? Pues es 8 revoluciones cada 10 segundos. Si el periodo es 1 sobre la frecuencia, va a ser la frecuencia al revés. Que va a ser entonces 10 segundos, 8 revoluciones. Y tengo un periodo de 1.25 segundos. Di una fórmula que era que la velocidad iba a ser igual al arco dividido entre el periodo. Si me dieron el radio, yo puedo sacar el arco o la circunferencia, porque pues el ángulo en radianes de dar toda la vuelta es 2pi. O sea que 2pi por el radio dividido entre el periodo me da la velocidad. Yo escogí esta manera de hacerlo porque pues uso otras fórmulas y otras técnicas para ver si entonces así se entiende como que todas las maneras de hacerlo. Una vez tengo, ¿verdad? 2pi por el radio entre el periodo, me da la velocidad. Pues tengo 3.016 metros en 3 segundos. Entonces, me están preguntando cuál es la tensión. La tensión es la que está actuando como fuerza centrípeta. Si la tensión me está actuando como la fuerza centrípeta, pues si yo calculo la fuerza centrípeta, yo estoy calculando la tensión. Por lo tanto, la fuerza centrípeta ya hemos visto que era masa por velocidad al cuadrado entre el radio. Pues masa por velocidad al cuadrado entre el radio, donde la masa era 0.5 kilogramos. La tensión va a ser 7.58 newtons. Ahora, la aceleración centrípeta ya hemos visto que era la velocidad al cuadrado entre el radio. Por lo tanto, pues velocidad al cuadrado entre el radio me da 15.96 newtons. La otra manera de hacerlo, pues no lo voy a hacer numérico, solo así pues, en cuestión de procedimiento. Teníamos que W es igual a 2pi frecuencia. Entonces, para sacar la aceleración centrípeta, habíamos visto que la aceleración centrípeta es igual a radio. Voy a poner 2pi frecuencia, pero acuérdense que esto es W al cuadrado. Y entonces la fuerza centrípeta es igual a masa por la aceleración centrípeta, donde esa aceleración centrípeta es igual a la velocidad, al radio, por ese 2pi frecuencia al cuadrado. Que probablemente hasta más fácil era, pero pues yo quería usar otra manera para que pues, vieran distintas maneras de hacer un mismo ejercicio.